Bienvenidos a Socias de Café, porque no solo de zapatos hablamos las mujeres. Así es. Pues fíjate que me da mucho gusto otro programa más, y después de la conferencia que nos fue súper bien, padrísimo, la gente salió bien emocionada, entonces creo que, como dijimos, se sembró algo, ¿no? Se sembró esa semillita que seguro va a germinar. Eran muchos programas promoviendo esta conferencia con muchísima expectativa, y Socia, mis respetos, excelente trabajo y muy disfrutada por muchísimas mujeres caborquenses. Así es. Bueno, pero pues hoy también tenemos un tema muy importante. Me encanta. Sí, sobre todo porque yo estoy trabajando en él, ¿no? Hoy vamos a hablar de la inteligencia financiera, y tenemos aquí a una persona, pues que él es el máster aquí de todo lo que tiene que ver con la administración y las finanzas. Sí, es el que nos enseña todo. Bienvenido, Eliodoro. No, muchas gracias por la invitación, y como dice, la realidad es un tema que a lo mejor se oye, si nos vamos a cuestiones de estudiarlo, de verlo, ¿no? en un libro o algo, pues se ve aparentemente fácil, pero a la hora de ponerlo en práctica es lo más complicado que se. Yo creo que si nosotros tuviéramos esa cultura, por decirlo, desde niño, que no lo tenemos y nos vamos dando cuenta hasta que no llegas a una área laboral, empiezas a entender esa parte y no la entiendes porque ya traes una parte pues atrás. Un montón de creencias, ¿no? Exacto, eso. Que también nos limitan. Muchas creencias. Porque sí. va conjugado, parece que no, pero la realidad, para poder llegar a una situación financiera estable, pues quiere decir muy lo que traigas tú adentro también. Claro. Las emociones, ¿no? Ya ven, a los que no fueron a la conferencia. ¿Y cuánto, ahorita platicábamos ahí tras bambalinas, cuánto creciste escuchando, viendo y registrando sobre el dinero, sobre cómo se hace, sobre cómo se sostiene? En varios programas lo he comentado, ¿no? Yo crecí en una familia muy trabajadora, pero donde si no trabajas de domingo a domingo, pues no tiene chiste. Y la vida no es así, o sea, al atraer dinero. Y conozco gente muy, muy exitosa y muy disciplinada como Eliodoro en esos temas. Cuando me dijo Fabiola va a venir Eliodoro, yo dije, qué miedo. Oye, viendo todas las tarjetas de crédito, todo lo que debías. No viene con el SAT. Ay, no, pero yo creo que es algo bien importante, porque yo escuchaba por ahí que no importa que tanto ganes, ¿sí? O sea, lo que ganes, sino cómo lo administras. Que tu monedero no sea como un vaso desfondado, ¿no? Entonces puedes ganar mucho dinero, pero en realidad no tener activos, no tener una buena estabilidad financiera. Sí, porque conozco muy bien, por ejemplo, la familia de Vianey, y de toda la vida. Y he trabajado yo con ellos, y como dices, si no, son personas que trabajan de domingo a domingo y llegan a tener una estabilidad, pero esa estabilidad se les puede caer el día de mañana y se vuelven a levantar, pero a veces es eso, pues, o sea, que ya saben y que es mucho más fácil como buscar una línea, ¿no? Que en vez de buscar una línea, de saber que nos vamos a mantener durante mucho, o sea, todo el tiempo, toda la vida, pero pues parte de un proceso. Y es la mayoría, es la gran mayoría de los que empezamos en área laboral, o tratar de hacer algo productivo y de tener una estabilidad financiera, pues te tienes que tropezar. Entonces, pero esos tropiezos va a depender de uno, hasta dónde vas a llegar hacia abajo y hasta dónde vas a llegar hacia arriba. Y mantener a un cierto nivel medio es donde les digo que es lo más complicado que puede haber. Es como bajar de peso. Exacto. Mantenerse así es. Es muy complicado, o sea, porque no hay esa disciplina financiera, o sea, porque así le podemos llamar en vez de como hábitos. O sea, tiene que ser una disciplina financiera sí o sí. Porque no, yo conocía a muchas personas cuando empezaba a trabajar, de gente ya mayor, ahorita pues ya fallecieron, que tenían los negocios, y de ellos yo aprendí mucho, y porque eran unos señores muy recios. Anteriormente los que manejaban los negocios aquí eran señores recios y te regañaban, y nomás llegaba, y a mí me tocó, o sea, que me pegaron una regañada por X o Y razón, pero te decían algo que te quedaba y lo aprendía. Entonces difícilmente ahorita el joven trata de aprender
del que tiene experiencia. Y es donde más se complica la situación ahorita financiera. Esa iba a ser mi primer pregunta, Leodoro. Hablando de gente joven, de gente que apenas está iniciando a hacer un capital, que apenas están adentrando en el tema de las finanzas, ¿por dónde tú sugieres empezar a una persona joven, ¿no? Nueva en esto, empezar para tener una situación financiera sana? Desde el inicio. Desde el principio. Es que, como te digo, si tienes esa disciplina, más en un joven que difícilmente, principalmente tiene una estabilidad principalmente en algún trabajo, porque el joven se mueve de un lado y lo se mueve para el otro y está, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el que empieza, digamos, puedo hablar de los que tengan 26, 27 años en adelante, hasta los 35, bueno, ellos la tienen muy complicada. Todo el sistema que está ahorita de pensiones y todo eso, ellos no van a tener pensión, prácticamente no van a tener pensión, van a tener la única pensión que van a tener El Afore. es el Afore y va a ser un mínimo el que les van a dar. Si ahorita, digamos, el que está en ese sistema nuevo, por si alguien de 30, 35 años que ya puede estar de gerente o director de alguna empresa, que puede estar ganando 40, 50 mil pesos mensuales, si él se pensionara ahorita con la ley que hay ahorita, les darían aquí en esta zona, digamos de Caborca, le darían 6 mil pesos mensuales. Ay, no. Y estando ganando. Es lo que gasté en el mandado. Y en el sur de la República, digamos aquí de México, les estarían dando 3 mil, la mitad, 3 mil de premio. O sea, esa es una área cara, ¿no? O sea, exactamente, porque pues un área cara. Entonces imagínate lo que tienes que pensar tú para llegar digamos a los 60, 65 años que quieras pensionarte, a los tiempos que ahora se supone que se pensionan ahorita. La disciplina que debes tener para ahorrar, tienes que ahorrar. El joven que no esté ahorrando ahorita, que no empiece a ahorrar y que no tenga ese tipo de disciplina, yo no sé cómo va a vivir a los 60, 65 años. O sea, su vejez, ¿cómo la va a pasar? ¿Cómo la va a pasar? No, y ellos menos. Y luego que se estipula, digamos, que ese era el promedio, que la duración antes estábamos hablando que era en estos tiempos del 74, creo que por ahí anda el promedio de vida. Pero los que nacieron, por ejemplo, en el 2017, creo era el estudio, tienen un proyectado que van a durar 100 años. Entonces imagínate, o sea, la edad productiva está hablando de los 60 años más o menos. O sea, 60, 40 años. 40 años. En limitación. Así es. Y luego ni hablamos de los servicios médicos y es un problema también para el gobierno, ¿no? O sea, porque ¿de dónde va a mantener a tanto personas, o sea, en ese sentido? Entonces, pero si volviendo a la situación financiera o la disciplina que deben de tener esos jóvenes, es que tienen que empezar a ver un plan de retiro desde ahorita. Que realmente si lo empiezan, te aseguro que sí lo terminan bien. ¿Por qué? Porque si ahorita empieza a ahorrar alguna persona de estas o a hacer un plan de retiro, a decirles que voy a ahorrar 2,000 pesos mensuales, te aseguro que sea a los 60, 65 años ya tienen una buena cantidad. Una muy buena cantidad. Ajá. Y se retira bien. ¿Y pero imagínate. ¿Dónde les recomiendas ahorrar? ¿En el cochinito, bajo el colchón, en el banco? No, hay planes, ahorita los planes de retiro están con las aseguradoras. Con las aseguradoras. Esas son las que tienen los mejores planes ahorita. Ah, sí. Hay de aseguradoras, pero las aseguradoras que estamos hablando, hay aseguradoras que tienen más de 100 años trabajando, o sea, tienen esos que tienen planes estabilidad. Exactamente, o sea, no te van a decir, oye, se me fue, ¿no? Entonces están en el mundo, pues digamos, ayudan servicio a todo el mundo, ¿no? Y este muchacho, el joven, sí tiene que ir planteándose esa parte, porque ahorita, por ejemplo, el sistema de pensiones, para pensionarte ante el IMSS tienes que juntar 1,250 semanas. O sea, estamos hablando de vamos a hablar de 25 años, pues. Sí. Trabajando sin haber dejado de trabajar. Y como está ahorita el joven, que deja un trabajo y luego se va al otro y no trabaja 3, 4 meses y luego va al otro. Hacen muchos trabajos de outsourcing y cosas así. Y lo mucho no que cotizan, tiene pues. mucho el freelance ese que le llaman. Exacto. Que te están pagando, pues estás trabajando aquí en la máquina y pues estás en tu casa, pero el que te está contratando, porque yo conozco algunos y he visto, les pagan muy bien y los contratan empresas de la India, incluso en la India ha contratado a mucha gente y sí les pagan bien. Pásame el contacto. Sí. Digo ahorita que estoy desempleada. Y les pagan
50,000 pesos, digamos, por mes. Y Por trabaja. eso decía. Sí. Pero aquí viene algo bien importante y bien interesante. Yo sé que quienes nos están viendo en casa se van a identificar, porque me pasa y me ha pasado muchas veces, y yo me incluyo, ¿no? En esa parte de que ahora está bien y ahora está en el suelo la cosa, y luego nos vamos arriba, y luego le Y decimos luego me acá en el habla y norte. entra en crisis. Y luego, acá en el norte decimos la época de vacas gordas y la época de vacas Sí, flacas. así es. Pero ¿qué pasa también con ese desbalance, ¿no? Que no podemos, los jóvenes, me incluyo todavía como joven, aprender, ahorita mencionas algo importantísimo que es el ahorro, pero cómo aprendemos a tener esa estabilidad y de dejar de sentirnos, porque por supuesto que nunca estamos pensando en que vamos a caer, siempre estamos pensando en la estabilidad, pero inevitablemente cae. ¿Cómo podemos hacer para...? Yo creo que ahí lo que comentaba ahorita, pues tienes que tener esa disciplina. Si tú dices, y como viene, ¿no? Pues podemos poner muchos ejemplos o muchos tipos de ahorros, donde te vas a decir, oye, que el 50% lo usa para esto, el 20% para ahorrar y el 30% para mis gastos no personales. ¿Eso lo decide cada quien o hay Eso lo decide cada quien. Eso lo decide cada quien en la realidad. El objetivo que te quieras plantear. El detalle, como le digo, es que lo vayas a cumplir, tengas esa disciplina de decir, voy a ponerle a un plan de retiro, por eso es que yo quiero retirarme y pensar a futuro. Dime quién piensa a futuro. Ay, Muy pocos. O sea, es Muy de muy pocos. Ajá. O sea, entonces como decir, pensamos en futuro muy cercano. sí, muy cercano, o a un objetivo muy cercano. Güey, me quiero comprar un carro, voy a comprar una casa, me voy a comprar un teléfono, o sea, objetivos muy cortos, pero nunca me voy a largo plazo. a mi pensión, ¿no? Sí. O sea, me voy a retirar de tal forma. Entonces, de ahorita empiezo a ahorrar 2,000 pesos, como te digo. ¿Lo harías tú por 30 años? Por más, o sea, digas tú, tú los vas a ganar, sea Es como que sea, tú los fíjate vas a que ganar. La realidad. Yo Me cuesta trabajo responder eso, me cuesta trabajo. Yo pensando ahorita también, porque no estamos viviendo en una situación económica muy estable, ¿no? Entonces, seguimos percibiendo la misma cantidad de dinero en nuestro sueldo, pero ahorita que decíamos, la verdad es que yo me acabo de gastar 6,000 pesos en el súper, Sí. y me faltó súper, o sea, me faltaban las carnes y los pollos. Entonces, yo... De verdad que a veces yo digo, ay, es que voy a guardar un dinerito, pero apenas salgo, era lo que me comentábamos la otra vez, apenas salgo, entonces, y dices, ya no me fui y compré mi café, pues, o mi dinero, O ya sí lo no. guardamos, pero luego, ay, le voy a pedir un préstamo a mis ahorros y otra préstamo a Sí, mis porque no ahorros. me alcanzó. es eso, ponte la disciplina de que sabes que va a quedarse ahí, tú no lo vas a tocar por más que se te antoje algo. Porque es lo que platicamos también igual atrás de esto, o sea, va a ser también parte de tus emociones como porque acuérdense, lo que nos venden son emociones. Ah, sí, Híjole, claro, eso me encanta. total, imagínate. Me Entonces dedico a eso. te pegan y te van pegando y saben, o sea, dónde te vas, tu punto débil, digamos, donde vas a ir a caer y a comprar. Entonces imagínate dominar. Y yo también pensando hace, por decirlo, 20 años atrás, pues no había tanta eso de la venta de ese tipo, de cómo la mercadología, de cómo se manejaba, y habíamos oportunidad que las personas con las que uno trabajaba, los señores, si tuvieran su libretita y anotaban. No sé si se acuerdan, muchos usaban siempre una libreta de que si gasté 100 pesos, gasté 200, y estos 200 para acá, estos para acá, y así. Pero ahorita tan como se vive el mundo, pues muchas veces es incontrolable. Es que mira, traes dinero en la billetera. Yo traigo dinero en la billetera, en el pantalón, y luego a veces paso una tarjeta, a veces paso otra. Entonces pierdes el control de lo que estás gastando. Y te transfieres solo, tienes la banca que te transfieres tú solo de una tarjeta a la otra. Y luego, pierdes el control. y luego sí, por pierdes eso el estaba control. diciendo yo no viene Leodoro con el SAT. Con Don SAT, entonces esa es la parte, pero me gusta mucho como lo dices, en esa parte de hacernos bien responsables de nosotros y de no nada más pensar en el futuro inmediato, sino en el futuro lejano, en la vejez. Yo vi que nos mandaste por aquí una información, Sí. y me gustaría, porque se me hace bien interesante los tipos de estrategias que hay para ahorrar. Sí. Entonces me gustaría que la gente se llevara como
diferentes opciones para que puedan aplicar. Las vamos a poner también en la página, para que la gente las pueda aplicar en su día a día, ¿no? Y se me hizo bien interesante porque está sí, así es. Entonces sí me gustaría que habláramos de estrategias que nos ayuden a tener una mejor inteligencia financiera, obtener tener cuando menos una de las tantas que hay, ¿no? O sea, que puedan ellos en su momento alguien poderla aplicar si le conviene y lo puede hacer, ¿no? Porque ahorita que oigan, prácticamente va a ser de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, la primera dice, estrategia de ahorro, dice 50, 20, 30. Habla. Entonces nos dice, ¿qué es y cómo funciona? Consiste en dividir tus ingresos mensuales para cubrir gastos y ahorrar y darte gustos. Fíjate, ¿no? Pero ahorita, sí. Como dices tú, o sea, a ver, ¿cuánto gano y en qué voy a gastarlo? O sea, si te alcanza para el mandado, no vas a tener que recortar una parte del mandado, ¿no? O sea, tienes que hacerte sí o sí. Y es válido, es válido, o sea, importante. O sea, que de decir, si voy a hacer mi mandado, no me voy a salir de este presupuesto. Exactamente, así. Y dice, se divide de la siguiente manera, el 50% para tus gastos más básicos, el 20% para ahorrar y el 30% para tus gastos personales. Por ejemplo, por decirlo así, ahorita hablábamos también de decir, ¿sabes qué? Cada quien escoge los porcentajes. A lo mejor con un 10% de ahorro, porque yo he escuchado otras estrategias, o he visto, ¿sabes qué? Con el 10% de ahorro, más que suficiente. O sea, que estamos hablando de un 20%. ¿Qué son los gastos básicos? El pago de, digamos, si tienes alguna hipoteca, algún alquiler, si tienes gastos de servicios básicos de vivienda, como luz, agua, teléfono, todo lo que pagas dentro de los servicios de lo que es de donde vives y la comida, ¿no? El pago de la escolaridad en caso de que estés estudiando o tengas hijos estudiando, tienes que pagarlo. Calzado y vestuario y transporte al trabajo, ¿no? Y a lo mejor es la gasolina del carro y eso. Y estamos hablando que cuando está hablando, por ejemplo, de calzado y vestuario, no es que tenga que tener todos los calzados del mundo, no, ni llenar todo el closet, sino es lo básico, lo que necesito. Lo básico para vivir, ir a trabajar y venir, y eso no es lo básico. O sea, no vamos a ver que hoy igual si puedes comprar unos zapatos de 500 y unos de 1000, pues obviamente para el trabajo son los más económicos. Pero ahorita viene también los gastos personales, también se mueve parte de eso. Si quieres darte un gusto, te lo puedes dar. Que es bien importante. Que es bien importante también, o sea, pero tienes que tener ese apartado para eso, que no te afecte, que no metas la tarjeta de crédito, por decirlo. Así. Sí, es bien importante porque eso de los gustos es lo que te mantiene motivado a producir, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, el 20% del ahorro que dice, para cumplir con las metas a corto, mediano y largo plazo. Además, para tener un colchón para salvar contra cualquier posible deudas futuras o algún inconveniente que tengas. Es tener un dinero guardado para ese tipo de situaciones. Pero los se tienen, normalmente no. Fíjate que yo en una de las tarjetas tengo una subcuenta. Sí. Y es mi cuenta de ahorro. Entonces cualquiera que pueda checar mi balance nunca les va a aparecer, pues, pero sí tengo una subcuenta donde estoy ahorrando. Lo que pueda en el... Y que no lo veas tú, pues, porque lo estás viendo. Tengo dinerita. Sí, es cierto. Ya se me está desbordando Sí, porque tú estás viendo que tienes ese dinero, lo que comentabas, pues, le voy a pescar a esto, lo voy a pescar y al rato y el colchón se va hacia abajo, ¿no? Y se acabó. Y está en los gastos personales, de lo que hablamos del 30%, fíjate, de gastos que nos dan calidad de vida. O sea, porque no podemos perder esa parte. No podemos perderla porque, como lo platicábamos ahorita, las emociones te pueden llevar a algo que caigas donde no debes de hacerlo. Sí, claro. Si no tienes esa calidad de vida. Exacto. Ahí es donde viene el la gastar más, la ansiedad y todas esas cosas. Es donde viene el gastar más de lo que ganamos, ¿no? Sí, dice, incluye todas las actividades de ocio, como ir al cine, salir a cenar, algunos días fuera de la casa o hacer un viaje de vacaciones. O sea, digo, puedes dártelo, o sea, no más, o sea, no necesitas más. Con esos conceptos llenas mucha parte de lo que ocupas. El detalle es tenerlo bien guardadito, ese dinero, y sabes lo que vas a gastar estrictamente. Ahorita que estamos hablando, porque yo sí soy de
para viajar. A mí me gusta mucho viajar. ¿Ah, sí? Pero haz de cuenta que tengo mi ahorro para viajar. No es mi ahorro de retiro, no, es mi ahorro tu para ahorro viajar. sí. Entonces a lo mejor es dentro de tu línea de ahorro, un porcentaje lo puedes destinar a cosas de ocio que necesitan inversiones más grandes. Exacto. Como el viajar, como el comprarte un carro, Sí. no el ir al cine o algo así. O ahora he estado leyendo mucho de las vacaciones prepagadas. O sea, que para cuando tú ya lleguen tus vacaciones, ya esté pagado Exacto, absolutamente sí, todo. sí, Pues pues así es viajo parte de yo. esto, ¿no? Y ahí luego nos das una clase de Sí. Porque los viajes realmente son mucho de emoción, ¿no? De que me invitan y ay, ahorita completamos entre las tarjetas y la feriecita del cenicero y vamos. Sí, normalmente es al revés, ¿no? O sea, más pagas con tarjetas, te endeudas. Y estaba viendo un estudio hace días de que el porcentaje de los mexicanos que se iban a endeudar, o sea, iba a aumentar muchísimo más en estas vacaciones que anteriormente, ¿no? Se iban a endeudar más mexicanos ahora para salir de vacaciones. Precisamente por lo que platicabas ahorita, ¿no? El costo ahorita de la vida, vida. o sea, es más caro, entonces no te alcanza, entonces te paras. ¿Quieres salir de vacaciones sí o sí? Y nos vamos Tienes a que, ajá. Así es. pedirle al banco y a la tarjeta. Exacto, Sí. así es. Entonces sí es complicado. Por ejemplo, aquí vienen unos consejos rápidos para ahorrar dinero fácilmente. Dice, ahorrar automáticamente en un lugar dinero manualmente a la cuenta de ahorros, domicilia cargos automáticos para quincena o cada mes, ¿no? O sea, es que inmediatamente es quitarte el dinero, o sea, de la vista, pues prácticamente. No lo Así recibí. es, sí. No, ajá. es aquí, ajá, córrele Ajá. que... Y puedes tener lo que ahorita decía Fabiola, puedes tener, o sea, que tengo un cierto ahorro para vacaciones, uno para la mensualidad del carro, otro para, sé que tengo que irme a hacer algún tipo de un spa o lo que quieran, pues, pero tienes esa parte donde sabes que lo vas a hacer. Presupuestado. Tienes presupuestado todo, así es. Total. Y la mayoría estamos siempre al día. Sí, claro. Sí, así es. Claro. Entonces, es el grueso de la población. incluso pudiera ser que en vez de haber gastado este dinero ahora que tú gastaste, no pudieras haber gastado 5 y te quedaron 1,000 y lo gastas de todos modos. Sí, no me puedo volver con los 1,000 pesos, no, ya estás en el Exactamente, así. aeropuerto agarrando 1,000 cosas. Así es. Me han dicho. Decía mi papá, no dejan calentar un peso en la cartera. Sí, o sea, y ese Porque te digo como es llegaba- parte de la disciplina. En vez de decir, ok, me son estos 1,000 pesos, va para el ahorro. O va para este fondo para tenerlo. No lo hacemos. Realmente, como digo, o sea, se ve sencillo, pero tener la disciplina, yo más bien la llamaría disciplina financiera, es lo más complicado para todos los mexicanos, ¿no? Hablo aquí de México, la cultura Y sobre que tenemos. todo, como decimos, tiene mucho que ver las emociones, tiene que mucho ver el entorno, tiene que mucho que ver, pues que ahorita nos venden cosas aspiracionales, pues. Entonces ahí andamos, el otro día estaba viendo un TikTok donde la muchacha dice, adivina lo que me compré, papá. Y el papá dice, una bolsa. Sí, me costó 85,000 pesos, papá. Y el papá, o sea, Es cierto. Sí. ¿O cómo te sentirías con 10 años menos? Esta crema que cuesta 5,000 pesos te quita 10 años en una semana y vamos Sí. corriendo. Y al final del día, pues yo creo que si algo te va a sumar edad son las preocupaciones y sobre todo las preocupaciones económicas, ¿no? Sí, Entonces, y esas no son las vas que te a hacen llorar, bien. no te compres la crema. Pero igual como platicamos ahorita, sí puedes tener ese dinero para comprarte esa crema. Siempre y cuando esté siempre y cuando lo Presupuestado. tengas. que no sea una compra de impulso, sino que sea una Eso, compra mero, programada. sí. Exacto. Sí. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El hombre más rico de Babilonia. Cuando Sí. yo empezaba a adentrarme un poquito con las finanzas, ya hace varios años que lo leí y recientemente lo volví a leer con mi esposo. Somos socios de negocios, ¿no? Entonces lo leemos y dice, mínimo tienes que ahorrar el 10%. El 10 sí hablan del 10. Ajá, hablan del 10 y dice él, pero el 10%, oye, pues no es mucho, no es poco, o si a veces apenas alcanza, pues el mismo libro te dice, tienes que acostumbrarte y adaptarte. Es más bien es eso, es que te hagas vivir con el 90. que te hagas a esa habitualidad del ahorro. De que ese 10 ya no existe y vas a Así vivir es. con el 90. Yo creo que, mira, fíjate, ese tema del ahorro, si lo hiciéramos, estaremos una línea más adelante. Olvídate que tiene que dar con todo lo demás. O sea, así. Si tienes el hábito del ahorro, tienes un paso muy grande adelante. Si es un colchón bien suave. Exactamente, así es.
puedes hacer y deshacer, pues digamos, con lo otro. Eso ya me puso pero contenta, pero como te digo, o sea, serás capaz de aguantar 20 años haciendo. Sin pedirle prestado la ahorro. Sí, Al exactamente, cochinito. así es. Por más situaciones que pases. Híjole, no, pues es que sí es esa parte, pero también yo creo que es algo mucho del enfoque positivo que hemos platicado también en otros programas, ¿no? Si tú dices no puedo, pues no vas a poder, si tú dices sí puedo, no vas a poder, y a veces la gente también, cuando hablamos de este tema de dineros, pues se espanta, y en el mismo libro dices, si no puedes ahorrar el 10%, pero puedes ahorrar 20 pesos, empieza por algo. Es eso, es eso. O sea, si 20 pesos lo haces, es hacer el hábito, empieza pues. por algo hasta que poco a poco tu vida se acostumbre a adaptarse al resto de... Que le empiezas a hallar sabor, la realidad. Sí. Es eso, pues entonces, si estás viendo que sí pudiste eso con 20, le vas a subir a 50 y sabes que vas haciendo esa cultura. Y esa cultura, hablando de cultura, debemos de tenerla desde que entramos, desde que empezamos a leer y a escribir y a sumar y restar, tendríamos que tener ese tipo de educación. Es que son de las materias que deberían de dar en las escuelas. Son de las materias, igual como yo les comento, para mí todas las carreras ahorita universitarias deberían de llevar un poquito de contabilidad. Claro. Sí, claro. Yo no llevé nada de contabilidad y me daba de propes. Porque no, o sea, siempre vas a salir a trabajar, los profesionistas, los médicos, o sea, todo este tipo, o algún comerciante o algo, que vayas y salgas al mundo laboral, no conocen absolutamente de tus reportes que te tienen que dar para tomar decisiones. Exactamente. Y eso fue una de las láminas que te mandé. Dice, una buena gestión contable, dice, te permite tomar buenas decisiones que te hagan crecer a tu negocio. ¿Qué es son 3 reportes muy sencillos en un negocio? Y háblese de cualquier tipo de negocio. Es el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Con esos balance, 3 estado de resultados y flujo de efectivo. Y yo me acuerdo muy bien porque cuando empecé a entrar a las juntas donde presentaban todos y yo, what? Y me metí los semestres básicos tomé administración, contabilidad y no me acuerdo, en la Unison, y nada más iba a esos 3 para aprender eso. Así es. Yo te estoy diciendo hace como 15 años, no sé. Y porque no les entendía y sentía que era muy básico el conocimiento de los números de la empresa. Así porque es. si no es como, ¿cómo puedes hacer una proyección si no sabes lo que tienes, si no le entiendes, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, por decir, ¿qué te indica cada reporte? Por ejemplo, el flujo de efectivo solamente es igual como estuvimos haciendo ahorita las finanzas personales de una empresa. En qué está entrando el dinero, todo el dinero que está entrando y todo el dinero que está saliendo y que no está quedando. Gastos fijos, variables. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Yo estaba viendo, exactamente, estaba escuchando un audio en la mañana que hablaba exactamente, o sea, haz tu balance así de activos y pasivos para que sepas cuánto tienes y cuánto debes. Y ahora hay un montón de aplicaciones, hay muchas aplicaciones. Dicen, es que hay que flojera andar con la libretita, traemos el teléfono todo el día en la mano. Pero fíjate que es una situación, bueno, por ejemplo, voy a terminar de decirles eso. El estado de resultados, ¿qué te da si tuviste pérdidas o ganancias? Tus ventas contra tus costos. Es la utilidad. Es la utilidad o la pérdida. Porque yo te puedo decir que en la mayoría de las partes de los negocios, yo le digo, pues, ¿qué utilidad tienes? No van a saber. Saben que sí traen dinero en la bolsa y que gastaron y que les alcanzó. Pero decir, ¿sabes qué? Así estuvo, no sé qué, vendí 100 pesos y gasté 80, me quedaron 20. Sobre esos 20 tienes que decidir. O decir, ¿sabes qué? Esos 80 sé que los puedo reducir. O sé que esos 100 los puedo aumentar. Todo ese tipo de decisiones. Sí, pues... no teniendo esos análisis no vas a saber en qué se te fue todo el dinero, en dónde te faltó. Sí, o qué es lo que puedes tienes. Hacer un presupuesto de voy a meterle más a esto para que me den más esto otro, ¿no? Entonces, el 95-97% de las personas que tienen negocio no los conocen. Wow. Y no es algo tan complicado, o sea, ya lo escuché y no es algo tan complicado. No es tan complicado. Pero yo creo que también crecimos con algo de que los números, sí, qué miedo. No se me da. Eso es un error grandísimo. Pues debería de dar, es como... Es un error, te digo, o sea, cuando menos yo lo pido que sea en la universidad, los que están ahí, no,
pero realmente se nos debe de dar desde primaria. De que sepamos más o menos qué es lo que es un balance. Que empecemos a ahorrarlo del recreo, Sí. ¿no? Un porcentaje del recreo. Y el domingo. Imagínate. Entonces era el flujo efectivo, el estado de resultados. Y el balance nos indica pues obviamente todo lo que es el panorama de nosotros, ¿no? O sea, la cuestión de qué es lo que, podríamos decirle qué es lo que vales. El balance te va a decir qué es lo que vales. Lo que vale. Que tienes tus activos, que si tienes tu casa o tu negocio, si es tuyo o no es tuyo, es tu capital, entonces te refleja lo que eres, ¿no? Realmente, como le digo, o sea, eso es lo que te va a reflejar realmente lo que vales. Financieramente. Financieramente, así es, sí. Que si yo hago mi estado de resultados, o sea, tiene que ver con mis dineros, tiene que ver con uno mismo, ¿no? Sí, así es. Porque luego nos vamos a confundir. No, y yo me imagino que eso se hace con tu negocio, se hace con tu vida personal. Con tu vida y ahora personal, imagínate así es. la gente que tiene varios negocios, o sea, híjole, Dios bendiga a los contadores para toda la vida y los multiplique. Sí. Totalmente. Y fíjate que sería importante de que la gente se preocupara precisamente ya no nomás de tus finanzas personales, sino de tus negocios, porque cómo quieres prosperar si no sabes qué es lo que tienes y cómo lo tienes y en qué adoleces, ¿no? Así es. Sí, porque normalmente pues la mayoría tienen algún negocio chico, pequeño, como quieras, y de ahí vives. Ajá. O sea, y de ahí vas a tomar tus decisiones, o sea, lo que gastas, o sea, en lo que gastas en personal le va a afectar al negocio, lo que haga el negocio te va a afectar también. Sí, Entonces, es un conjunto donde tienes que aprenderlo, o sea, aprender números, o sea, resultados, o sea, ver, no tenerle miedo, porque a veces, la verdad, o sea, uno mismo como experiencia, empiezas a ver, híjole, no me alcanza. Lo hago a un ladito y me sigo, Sí, ¿no? mejor Y me lo que voy. sigo y como sea, lo voy a hacer para completarme el otro mes y sé que voy a hacerlo sin anotarlo. Y eso es lo peor que puede hacer uno. Tienes que saber. Es como sacar el dinero de la caja y pagarte y no, o sea, Exactamente, así, con los no ojos pasa, cerrados, ¿no? sí, Con los decía- ojos cerrados. Sí, decía Elías Ayub, tiene un libro que se llama El negociador, bien padre. Y lo que más me impactó y se me quedó la frase así grabada aquí, dice, o sea, si no sabes, si ni siquiera sabes cuál es la utilidad de tu negocio, no Sí. tienes un negocio, tienes un hobby. Así es, sí. Así O sea, es, si no te pero metes sí. a los números, por menos que te gusten y por más que te estreses, tienes un hobby porque no sabes cuánto Digo, hay estamos de dentro. acuerdo. No es que tengas que hacerlo tú a pie y mano, para eso tienes gente, ¿no? Pero saber qué significa cada una de las cosas y saber cómo puedes utilizarlas para hacer estrategias. Eso sí. No, o hay es muchos básico. negocios, o hay muchos negocios muy pequeños que ciertamente si no tienen la posibilidad de tener alguien en ese departamento, también hay muchísimas herramientas en internet de cómo administrarme, cómo organizarme, cómo... Hay que prepararse, ¿eh? Ahorita tienen que Yo estar digo muy que sí. preparados para los negocios, cualquier tipo de negocio que sea, tienes que estar preparado financieramente. Claro. Porque, se digo, si en este tipo de la toma de decisiones, pues te pueden marcar que mañana pasado te pegas una estrellada y se te acabó el negocio. Ahorita con tanta tendencia mundial que el mundo está muy cambiante y tienes que estar pendiente Tienes que globalmente cómo estás moviéndose Así para es. tomar una decisión financiera. Fíjate que, y más ahorita, que no porque se caiga un negocio, no quiere decir que no te puedas levantar. Así es, ¿no? O sea, las experiencias siempre debemos de ver qué es lo que debemos de aprender de lo que nos está pasando para que ya no nos vuelva a pasar. Eso es lo más positivo. Y ver alternativas que me ayuden a levantarme, porque yo estaba escuchando ayer precisamente a un señor que perdió como, no sé, su negocio perdió como $1 millón o algo así, y no era un negocio grande. Entonces dice que se quedó como un día pensando qué era lo que había pasado. Así es. ¿Qué era lo que había pasado? Analizó paso por paso, hasta que encontró cuál era el punto o los puntos que lo habían llevado a la quiebra. Entonces dijo, me voy a levantar. Y se levantó con más dinero, porque aprendió de eso que le había pasado, ¿no? Y esa es la importancia de la contabilidad, ¿no? Sí, es la importancia de conocer, pues tener un poco, y no tú sé como dices, un gran conocimiento en contabilidad, sino lo más básico, y vas a aprender a cómo ir llevando en tu negocio, prospectando, ¿no? O sea, no decir, ¿qué voy a hacer? Yo sé que
Yo sí tengo clientes, por ejemplo, que van cada año conmigo, nos sentamos, vemos, oye, ¿cuánto vendí el año pasado? ¿Cuánto vendí? No, pues está bien, ¿sabes qué? Me doy, por decir, aumenté las ventas el 20, el 30 o el 10, y ya sé que hasta ahí mi negocio, pero te puedo decir son contados con amor. Sí, claro, no hay cultura, no hay. Necesitamos entrar y en la cultura tú ves esos financiera. negocios, y tú ves esos negocios y te das cuenta pues que tienen toda una vida hechos, o sea que siempre están prósperos, siempre tienen clientela, siempre, o sea, y que Es nunca que tiene sus altibajos. Pues. Cuando Eso es a mí me ha cierto. tocado negocios que me dicen, ay, ayúdanos. Y de repente, enséñame tu inventario, qué costos tienen los productos, para saber cómo voy a hacer estrategias de venta y todo eso. No, nada. Y yo digo, en la torre. Entonces no sabes si te están robando, no sabes si está realmente le estás ganando un producto porque no sabes cuál es tu costo y cuánto tienes de utilidad. O sea, qué cosas. Mira, Es trabajar con los ojos cerrados. exacto. Pues era un hobby, dijo Elías Ayudo. Exacto. El promedio igual de lo que yo tengo conocimiento, si yo, así como dice Fabiola, si le pregunto a alguien que tiene un supermercado, que si tienes, o sea, ¿cuál es tu inventario? Me tocó a mí trabajar 5 años con Oxxo, manejando ahí con los líderes, y aprendes mucho de ese tipo de empresas, por algo son los chicos, porque ellos sí llevan exactamente todos los números. O sea, llegas al Oxxo y está la señora contando, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me tocó estar del 2012 al 2018. En el 2018 fue la última tienda que fueron la tienda 11,000 inauguraron. 11,000. Entonces, ellos cada mes, sí o sí, se hace inventario en todas las tiendas. Ah, sí. Cada mes. Entonces, Pero todos los días hacen parciales. sí hacen parciales, Ajá. pero me refiero a un inventario general. Sí, que guardan hasta los chiquitos. Hasta los popotes y las bolsitas de los cafés, ¿no? Sí. Así. Si les hacía falta algo, obviamente alguien tenía que pagarlo. Entonces me tocaba ver faltantes de 20,000, 25, 30,000 a 1,000 pesos. Entonces, Y alguien tiene que pagar. y alguien tenía que pagarlo. Ahora, si tú te ponías a ver, pues sí, o sea, ¿cómo van a perder ellos esa cantidad? Son 11,000 tiendas, imagínate que le faltara a 5,000 pesos por cada tienda, o sea, Es un mundo de dinero. Ahí está la O utilidad. sea, se paga la gente, o sea, se paga la gente que vaya a inventar. Yo siempre les he dicho también a la gente la gente que está exclusivamente para inventarios solo se va a pagar. Ahora, Claro. eso también lo podemos aplicar en nuestras casas. No es como que ir al súper, a ver, echarle al carrito. Exacto. A ver, primero chequen lo que hay en tu alacena. Porque a mí me pasaba de repente, ama, es que tenemos como 10 media crema. Para que saque más. Sí, O puré de sea, tomate. Sí, puré de tomate. Entonces, yo creo que sí es desde ahí entre la disciplina. Así es. O sea, todo lo que vemos en empresas lo podemos hacer en nuestra casa, que es nuestra empresita. Sí. ¿Sí? Así Entonces es. hacer el inventario de comida también. Es decir, voy a ir al súper, no, pues no me hace falta balbita, no me hace falta eso, no me hace falta el otro, me hace falta jabón, o sea, realmente yo creo que así haríamos como compras más inteligentes para Sí. nuestro hogar, ¿no? Sí, vuelvo al tema, por ejemplo, porque obviamente nosotros hemos vivido el antes y el después, ¿no? De toda esta digamos, cambios tecnológicos, todo lo que se ha conllevado. Económico. Lo económico, global, o sea, que antes no sabíamos ni qué pasaba, o sea, ahorita Ajá. sabemos al instante, ¿no? Y lo que nos afecta, si en China pasó algo, aquí nos viene afectando, entonces, antes ni cuenta nos daban. Y antes, pues sí, me tocó, eran muchas personas que iban, señores, que cuando estaba chico veías y llevaban su lista de manga y se ponían, llegaban a su casa y marcaban Sí. todo, ¿no? Ah, sí, trajimos y ya. Entonces, pero el mundo, como es muy rápido cada vez, pues como que vas perdiendo esa parte también, o sea, de esa disciplina de llegar tranquilamente, bajar el mandado y luego checar que había entregado todo. Por eso antes podían mantener 11 hijos y ahora Sí, los 3. Exacto, a eso iba, fíjate, porque era de que tenían que tener a darle a 10, 12, 8, 7 mínimo. Y ya tenían bien bien provisionado que tanto les iba a alcanzar a darle a todos. Ajá. Sí, pues, y hay una frase que a mí también me hace mucho ruido,
que es entre más ganas, más gastas. Más gastas, así es. O sea, ¿eso es correcto, es incorrecto? Es incorrecto, es obviamente que es incorrecto porque debería ser que entre más ganas, más ahorras. Es La realidad es O que sea, así debería ser. lo que más completamente. ganas es un sobrante, ¿no? Porque tú ya Así sabes es, que sí. con una cantidad de dinero puedes vivir bien. Ya vivías Entonces, con una X cantidad, ajá. de repente empiezas a ganar más y la costumbre de nosotros es que puedo encharcarme con algo, entonces empiezas a endeudarte. Y esa es la costumbre de aquí de me subieron 200 mexicano. pesos el sueldo a la quincena, Y- voy a sacar y- una sala que me cobren 200 pesos a la quincena, ¿no? Y era un Sí. ejemplo muy común que nos ponían nosotros en muchas conferencias, lo que hacía cuando empezabas una empresa aquí en México y empezabas una empresa en Japón. Ah, ok, sí. Entonces, aquí en México, si te va bien en los 2-3 meses o al año, ya quieres estar estrenando carro. Totalmente. Y en Japón no, ellos compran el carro a los 20, 15 años. Ellos asignan un sueldo, Ellos ¿no? tienen su sueldo y eso, pero la empresa en sí, por allá les viene dando un carro, no sé cuál. Sí, pero viven en paz, Pero viven viven- tranquilos y ni siquiera tienen exacto, arrugas, así es. ¿no? Y aquí Así. estamos así con ¿de dónde voy a pagar? No, mi pues es que deuda? te levantas ahora con el famoso estrés, o sea, o sea es El cortisol es el cortisol culpable de todo. ahora. Sí, escuchaba el otro día en un curso que tomaba precisamente financieramente, que también estar mal económicamente te hace vulnerable. O sea, te hace perder seguridad, te hace dificultad para tomar mejores decisiones. Sí. O sea, un mal estado económico, una salud financiera mala, te convierte en una persona vulnerable en todo aspecto. Así es. Así es. Y porque estábamos hablando de las emociones, van Sí. juntas que van pegadas, pues. Porque al fin y al cabo, pues somos un todo. Y si no sabemos manejar lo que tenemos adentro, pues va a ser difícil que sepamos manejar lo que hay afuera, ¿no? Y si nos descontrolan las cosas externas, imagínate. O sea, hasta nos da un infarto. Mucha Sí, gente ha muerto, así ha pasado, mucha o gente sea, ha pasado eso. Y lo hemos visto mucho ya no nomás en los Claro. hombres, era muy común los hombres que les dieran infarto, y las mujeres también. También, Entonces, jóvenes, muy jóvenes. Entonces, que es parte de este tipo de vida que se trata de llevar, pues. O hombres de antes que se quitaban la vida porque caían en bancarrota, ¿no? En Así es. bancarrota, ¿no? Y sigue sucediendo. Entonces, recapitulando un poco. Número 1, ahorro. Importancia del ahorro. Número 2, saber dónde estás parado. Así Saber es. cuánta utilidad tienes, si estás haciendo negocio o estás jugando al negocio. Y tenerlo plasmado, ¿eh? Nada de que... No, aquí todo en la mente no, o sea, eso ya se acabó, ¿no? No. La realidad eso no funciona ya. Ahora subimos mucho del Jaime, ¿no? Ah, Y que es como que se comenta, pues, es con esto tenemos una información tremenda, Tremendo. pero es cuando estamos más desinformados. punto. O sea, no estamos realmente informados de lo que realmente queremos ver. Pues es que la información es poder. Así es. Exacto. Entonces, el enfoque no es el correcto, pues. Quieres saber, a veces abarcar mucho, aprender mucho, pero donde realmente debes de aprender, como eso, la calidad que tú debes de tener como persona, como profesionista, como todo, o sea, lo pierdes, lo vas perdiendo, pues el enfoque que vas a tener. Y no estoy diciendo ante la sociedad, sino uno mismo para ver el futuro hacia dónde vas a terminar, ¿no? O sea, Pues es la Sí. seguridad lo que te da saber que tienes los pies bien puestos sobre la tierra y bien firme el camino que vas a seguir. Es una seguridad que te da autoestima, que te da poder, o sea, emocionalmente hablando te engrandece, pues entonces vas seguro a donde vas. Lo decía ahorita Leodor, o sea, qué importante sería que desde primaria nos enseñaran contabilidad y nos enseñaran inteligencia emocional. inteligencia emocional, así es. Porque de ahí parte la decisión de a dónde se reparte el dinero. Así es. Fíjate, sí. aquí hay una pregunta que pones en tus láminas, dice, ¿por qué separar tus finanzas personales de tu negocio? Así Porque es, yo he sí, visto que hay así gente que es. agarra de la caja Sí, y te paga. exacto, Entonces, exacto. a mí me gustaría que quedara muy claro eso, porque no hay que confundir la amnesia con la magnesia, ¿no? Así es. En la gimnasia. No, nada de eso. No, hombre, la verdad me apasiona este tema, me gusta muchísimo y nos vamos dando cuenta que escuchamos y nos vamos con una gran noción de todo lo que es administración, contabilidad, finanzas, pero también que hay un gran trabajo que hacer personal, ¿no? De Personal. introspección. Así es. Entonces sí Sí. me gustaría que
que ya casi llegamos a la recta final, pero sí la importancia de separar nuestras finanzas personales con las finanzas del negocio. Yo creo que, y es prácticamente un resumen de lo que veníamos platicando, ahorita lo hemos platicado. Por ejemplo, el primer punto número 1 dice claridad en los números de tu negocio, o sea, claridad, empezamos viendo que esos reportes que les comenté, el balance, el estado de resultados y el flujo, lo tengas, pues, porque de ahí no vas a poder tomar una decisión, como te digo, sin el flujo, porque es bien raro. En un flujo de efectivo tú puedes decir, ¿sabes qué? Si estoy ganando, o sea, me queda dinero. Y en el estado de resultados me está representando una pérdida. ¿Y en dónde está? Y en dónde está, tienes que saber dónde está. O sea, ¿por qué? ¿Por qué aquí estoy perdiendo? ¿Okay? Entonces, a lo mejor, donde crees que estás obteniendo un cierto recurso o efectivo, lo gastas y resulta que le estás pegando. Y ni siquiera identificaste dónde fue, pues. Así es, entonces tienes que tenerlo, ¿no? Como empresa, y pues en lo personal te va a llevar a eso, ¿no? Eso. Y lo llevo también un poquito a lo que es tener el sueldo, ¿no? O sea, cuando somos dueños de pequeñas empresas, a lo mejor nada más trabajamos 2 o 3, pero el tener tu sueldo, ¿no? Así es. Como propietario. Así es. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, nosotros platicando con un coach también, o sea, tú tienes tu negocio, incluso aquí tu casa. Tienes tu negocio, estás haciendo aquí mismo tu negocio, pero en su momento tienes que tener tu sueldo y tienes que tener una renta donde estás ocupando, porque si no estuvieras aquí, estuvieras pagando renta en el otro lado. Okay. Ajá, sí. Así. Entonces tienes que tener una cuenta. Si no te da para eso tu negocio, quiere decir que algo está mal. Bueno, yo creo que el siguiente punto sería el punto número 2, dice orden en tus cuentas. Todas las transacciones son importantes, dice, todo movimiento que ejecutas es vital, pero cuando las transacciones de tu negocio se mezclan con las transacciones personales, se vuelve lo más difícil de crecer en la dirección que tú planeas, ¿no? Lo que decíamos, pues, ¿cómo lo vas a identificar? ¿Cuáles son personales y cuáles son de negocio? Sí, lo que es eso, pues muchas veces el ejemplo que les ponía, pues, o sea, el flujo te puede estar dando dinero, pero realmente en tu estado de resultados puede ganar, te puede estar dando una pérdida. Y si lo tomas de ese momento, sabes que voy a retirar esta cantidad, pero mañana te puede hacer falta para pagar un préstamo, para pagar un proveedor. Y ahorita las variantes, pues, me tocó un ejemplo muy que a veces que incluso el mismo cliente no lo vio hasta los 2 meses, 3 meses y le estaba perdiendo. Un cliente en Peñasco, por ejemplo, él tiene todas sus cotizaciones en dólares. Y el cambio de dólar. El cambio de dólar, pues él en sí es puro extranjero, o sea, no vende con más, es extranjero. Entonces sus cartas estaban con precios en dólar. Y le estaba perdiendo porque el dólar estaba muy bajo. Cuando estaba en 20, 21 y ahora está hasta 17, imagínate de toda la pérdida que tenía. El margen, no había margen de utilidad. Entonces sustituyeron todo el menú, digamos, a ponerle en pesos. Claro. Así. Y fíjate se volvió, o sea, algo completamente, pero si no lo ves precisamente por falta de experiencia, porque para ellos fue falta de experiencia. O sea, le pierdes, y de repente no hallas la puerta y dices, oye, ¿dónde está? Te puedo decir con ventas extrafalarias así, de decir, ¿sabes qué? De un 20, un 30% en un año, digamos, vendió X cantidad y ganó, te puedo decir, el 10% de ese negocio. El siguiente año vendió un 30% más y perdió. Sí, wow. Pues sí, no tenía utilidad, nada más por el cambio del dólar. Nada más por esa variación. Pero si no lo tienes fijo y no sabes exactamente estudiado tu negocio y el por qué y te pones a ver, ¿no? Cuando es conveniente tenerlos en dólares, buen peso. Cuando no conoces la situación financiera que se da en el mundo, digamos, lo global. O sea, ¿en qué tanto te está afectando? Y es que también estamos hablando que cuando tú conoces muy bien tu negocio, pues sabes muy bien cuándo te están robando, cuándo, en qué deficiencia se te está yendo más el dinero, si de repente en maquinaria y equipo subió un 50%, oye, hay que ver ese rubro, ¿no? Así es. Sí, el mantenimiento, lo platicábamos el otro día con Yasmín, ajá. A veces dice el costo del mantenimiento de una máquina
es el doble o más que comprar una máquina nueva. Así es. Entonces no lo tienes estudiado, no sabes, porque nada más llega el técnico y le pagas y le vuelves a pagar, y a veces de la caja y a veces de la cartera, ¿no? Incluso ahorita que es el mantenimiento, hace poco me dieron un ejemplo a mí de las refrigeraciones. O sea, le tienes que estar dando servicio. Dice, mejor, dice una persona, yo no le doy servicio. Dice, mueren 3-4 años, me cuesta igual lo que me voy a ahorrar de servicio, mejor me compro una nueva. Así. Así. Pues sí, entonces ese dinero de servicio lo vas guardando sí, vas haciendo para cosas, comprarla. sí. Y me pregunta, ¿eso es correcto o incorrecto? No, o sea, era de un ejemplo, te digo, de cómo están los mantenimientos. Claro. Porque también veíamos esa parte. En Estados Unidos no dan los servicios de refrigeraciones. No. Los También. quitan. No, mucha gente que se traen y O los sea, venden pero aquí. no, para que veas, o sea, Sí, en no Estados dan Unidos servicio. no les dan servicio. Y a las lavadoras, y a las ¿Por qué nosotros secadoras, sí? Todo el montón, wow. Generamos empleo. No, y para que el dinero no se acabe. Así. Sí, como una refrigeración 4 años se acaba el dinero y eso. El temor, ¿no? De perder. El temor de ver cuando le dices a alguien, a ver, plasma en un papel cuánto es todo lo que debes. Ay, no, qué miedo. Y lo plasmas ya lo y dices, hice. ay, no era tanto. O sea, lo tuviera más dominado si hubiera perdido el miedo a plasmarlo antes. Ajá. Pues por lo menos puedes. Eso es de que no, cuando no quieres ver, como dices, lo haces a un ladito y sigues tu camino, pero lo vas a estar cargando. Y ese es el estrés que traes, todo ese tipo de situaciones que la que vives, las emociones, todo cometes muchos errores por eso. Porque no quieres ver la realidad. Pero conociendo la realidad, pues es como saber cómo le vas a hacer para pagarlo. Así es. Hacer Eso, tu forma de pago estrategia. de esta quincena voy a pagar esto y así vas a estar como, no te van a estar llame de cualquier parte. Sí, o sea, hacer la estrategia de decir, yo sé que ahora sí voy a usar el 50, 20, 30, ¿no? Sí. Le estamos hablando para salir con estos compromisos. Sí. Porque si no, no lo haces. Y me voy a poner a vender más y me voy a poner a Exacto, prospectar así más. es. Y voy a dormir menos, ¿no? Y el otro punto, obviamente, que es el pago de los impuestos. Ahí está. Ya llegaron por mí. Ay, qué Entonces, porque nosotros les comentaban mucho, y estoy hablando ya hace 20 años, o sea, cuando llegaban las auditorías y nos decía, oye, pues no tienes 5 años sin pagar impuestos, dice, pues ciérralo. Entonces decía para el auditor, si no tienes para pagar impuestos, ¿para qué tienes el negocio? ¿A qué hora venimos mañana? ¿A qué hora tienes libre mañana? Entonces, son situaciones que se van complementando de tu mismo negocio, porque no lo puedes mezclar, o sea, la realidad no te puedes gastar el dinero de los impuestos para... Hay que preverlos, Hay que irlos preverlos, guardando tienes que en preverlos, así es. porque al fin y al cabo ya sabes cuánto vas a pagar de impuestos, porque estás llevando, pues se llevas el IVA, ¿no? Así es. Lleva las ventas. Sí. Entonces son situaciones que la realidad se mezclan con lo personal. Los impuestos siempre es están que el mezclados IVA con no lo es personal. utilidad. No es Tenemos parte que no es entender parte que del- no es parte de la del utilidad. precio, digamos. No, es el impuesto más la utilidad. Sí. Entonces, y a veces la gente dice, pues le ponemos el 20, pero acuérdate que no estás ganando el 20. Le tienes que quitar el IVA. Más Sí, o sea, o le sumas tu utilidad más el impuesto, ¿no? O sea, depende. Pero hay gente que nomás le pone, ay, súmale el 20% a ese, súmale el 20. No le estás ganando el 20. ¿Dónde te podemos contactar? Bueno, yo sí sé, pero para darnos tus datos, porque seguramente estuvo interesantísima. Le auguro muchísimas vistas a esta charla, y seguramente van a necesitar tus servicios. ¿Dónde Así podemos es. encontrarte? No, con mucho gusto. Yo estoy ubicado por la calle Segunda, entre avenidas OIP. O sea, ahí está, van a ver, ese local está pintado, ¿no? Tiene sus logos y todo. Mi teléfono es el 637-37-28244 de la oficina. Y el celular es el 637-37-60069. Siempre estamos disponibles, ¿no? En apoyar al emprendedor, el que va iniciando. Para mí, parte de lo que creo yo que ha sido mi cartera es de que normalmente cuando llega un cliente o tengo un cliente, yo nunca lo veo con un signo de peso. Claro. Lo veo con la Se manera en siente, que claro. puedo ayudarlo, ¿no? A que pueda seguir adelante con su negocio, porque si él sigue adelante, tenemos trabajo. Tienes que- Claro. Pues hay que comprometer a Eleodoro que nos ayude con algún taller o algo para emprendedores Ay, nuevos sí, o no sí, tan sí, nuevos, buenísimo. para que aprendan a manejar sus ¿A qué hora finanzas. abren?
Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. A las 7:59 nos vemos. ya sentí que No se urge. levanta tan temprano. Ahorita es muy importante que conozcan, por eso hablamos, les decía que tenían que tener la mayoría de la gente saber cómo iniciaron negocios, qué regímenes, ¿sabes? Porque yo le puedo preguntar a alguien, Los regímenes. oye, ¿qué régimen estás? No sé. O sea, ¿cómo no vas a saber si es la manera que forma de que tu negocio está pagando los impuestos? O hace 20 años te diste de alta y ya no sabes Así ni qué, es, o- entonces es muy Uy. cambiante y sí ocupan saber, o sea, aparte lo básico, igual volvemos a lo básico que se hace aquí en las finanzas personales, lo básico tienen que conocer de su negocio. Ay, me Hay unos encanta. puntos básicos, ¿no? Que tienen que conocerlo para que de ahí empiecen. Híjole, de haber sabido Pues sí. sí me aviento mi carrerita de contabilidad porque hay que me apasiona escuchar de esto, me gusta lo de los dineros, y lo de la administración está padrísimo. Ay, a mí también me gustan los dineros, pues soy creativa. Mejor Yo voy a contratar el Eliodoro. No saben mejor las letras. o sea. Así es, pues muchísimas gracias, Eliodoro. No, al La verdad contrario, es que muchas creo que gracias. aprendimos muchas cosas y nos concientizamos de otras más. Entonces, creo que tenemos mucha tarea. Como dices, no es tan fácil como uno cree. Y aparte, pues también uno tiene que poner mucho de su parte para que funcione la estrategia que vayas a implementar. Es que yo pienso que es hacer un hábito, hacer una disciplina, como ir al gimnasio, como hacer ejercicio, como hacer cualquier tipo que quieras, es la parte del negocio Esa también. es la parte importante. Sí. Así es, pues. Ay, pues muchísimas Gracias, gracias, No, socia. gracias a ustedes. Buenísimo programa. Sí. Yo ya es más, ya quiero que salga editado y volverlo a ver porque me encantó. Y pues gracias, Eliodoro, esperamos No. tenerte pronto de regreso por acá. Claro que Así sí, con es. mucho gusto. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos, bye bye. Bye bye. Que tengan bonita semana. Mil Bye. gracias.